¿Quién escribe Calderón? Pues mira, iba a decir un melillita, pero no un melillita, un melillense puro. Pero vamos, en este momento y por donde me estás preguntando y para qué me estás preguntando, un cristiano convencido, enamorado de su cofradía. Y que no sé si estoy estigmatizado con ella, porque, claro, como nací el mismo año que ella llegó a Melilla, o sea, en el año 51, y tuve la suerte, o la gran suerte de tener unos padres como los que tuve, y después una familia como la que tengo, que ha continuado a mi lado en esta maravillosa historia, pues melillense, primero cristiano, melillense, por los cuatro costados, español por los cuatro costados, por supuesto, o por 20, y no capillita, cofradiero de cuna, de convencimiento, y creo que, de hecho, pues, como te digo, es que estoy totalmente estigmatizado, totalmente identificado con la cofradía, ¿no? Desde muy chico yo recuerdo pues esas imágenes que te vienen y se te agolpan en la mente, ¿no? Yo recuerdo a mi madre planchando la túnica de mi padre un Viernes Santo. Yo recuerdo, pues casi antes de nacer, olor a cera en casa, ¿no? Esas capillitas que se llevaban a las casas antiguamente, que se llevaban durante un tiempo, esas capillitas estaban en mi casa. Primero de la Virgen de la Caridad, porque mi padre también, bueno, pues llevó todo el tema de, como él era de Cartagena, de cuna, pero melillense de hecho, y pues el tema de la Virgen de la Caridad también lo llevó, y entonces yo recuerdo esa dualidad que había entre la Virgen de la Caridad y la soledad en casa, ¿no? Y mi padre, pues bueno, desde muy joven también estuvo muy vinculado con la cofradía, de hecho estuvo de capataz de su trono y bueno, ya te digo, yo desde chico pues recuerdo ese Viernes Santo, todavía no teníamos como otro titular a nuestro Cristo de la Paz, ¿no? Entonces era el Viernes Santo que cerraba el ciclo de la catequesis plástica de nuestra Semana Mayor, la Virgen de la Soledad, y siempre, bueno, ya te digo, he estado siempre vinculado. Pues cuando empecé ya a crecer, pues mi vinculación era la lógica, lo que hoy empezamos a denominar como guardería de infantiles, pues ahí estuve, pero entonces no lo llamábamos guardería, pero era pues el niño ese que iba con su madre de la mano, con su padre de la mano, y que vivía aquello con una intensidad terrible. Y cuando fui creciendo, pues bueno, esa necesidad sobre todo eso de alcanzar el trono, que parece que los que estamos dentro de las cofradías, cuando yo dice, yo soy de llevar al titular, ¿no? De llevar a la Virgen en este caso, ¿no? Pues parecía algo que tenía esa ansiedad y que bueno, que parecía que no llegaba nunca, ¿no? Y yo creo que ahí tuvieron una visión grande, una visión enorme, tanto mi padre como pues, los responsables de aquella época, Manuel Páez, que era el hermano mayor, y sobre todo Vicente Bueno, que era el capataz de siempre, después tuvo mi padre, y es el que tenía la vinculación con la cofradía y los que llevaban la cofradía realmente. Y tuvieron la visión, como te digo, pues yo creo que tenía 17 años o 18, pues bueno, de iniciarme a sentir el peso de la señora en mi hombro, ¿no? Y aquello, yo creo que si ya mi vinculación era total, aquello fue absoluto, ¿no? Aquello fue pues ese germen que tienes dentro y que ya no puedes permitir que sea de otra forma, ¿no? Y bueno, yo empecé a llevar el trono, juntaba a aquellos personajes maravillosos que llevaban el trono, yo los veía como señores mayores, y bueno, empezamos a entrar jóvenes. Y yo creo que ahí tuvieron la visión, y los últimos años, antes de esa prohibición que todos conocemos, de ese parón tan drástico que hubo, pero a la vez yo creo que tan revitalizador de la actual Semana Mayor, pues yo recuerdo que me entregaron hasta el trono para que empezara a llevarlo como capataz y bueno, que lo empezáramos a denominar como el trono de los estudiantes. Yo he estudiado en Melilla, yo hice magisterio aquí en Melilla al principio y bueno, fue un poco el quedarnos con ese sinsabor cuando llegó ese momento de decir, bueno, ya no salen las procesiones
y aunque la soledad siempre se le autorizó a salir, pues porque no teníamos ayuda externa, y el hecho de la prohibición, o la fundamentación de la prohibición era pues porque como no se contaba con una fuerza interna de poder tú hacerlo por propia, sino que tenías que tener medios externos. Medios externos estábamos hablando sobre todo en aquella época que se llamaba a miembros de lo que se denominaba la colla, que eran esos maravillosos trabajadores de la autoridad portuaria, de los barcos, o al ejército. O al ejército, que también se le pedía su ayuda, y como siempre el ejército se ha brindado siempre, ¿no? Entonces, bueno, Melilla pagó esa culpa, por decirte, ese ciclo, porque esto era un ciclo. Lo que sí es verdad, y yo siempre además, siempre parece que la juventud dice las crudezas o las cosas con más crudeza. Yo me acuerdo que yo me rebelaba en aquella situación, ¿no? Y que decía, ¿y por qué en Málaga no las prohíben si hacen lo mismo? Pero claro, Melilla fue la que pagó. Bueno, aquello pasó, aquello fue, y la vuelta después en el año 80 yo creo que fue mucho más enriquecedora. María, es que me lo pones muy difícil. Date cuenta que es que te decía que yo nací con la cofradía y así es. Entonces, bueno, de la primera etapa esa que yo empecé a iniciarme como portador, por ejemplo, pues recuerdo los hombros de Ricardo González Esquivel, de mi Ricardo, que me ponía detrás de él, o me pusieron detrás de él, a llevar el trono. Y me acuerdo que era un hombre experimentado, tampoco se llevaba tanta edad conmigo, se llevaba una cierta edad indudable, pero tampoco se llevaba tan... Pero bueno, me veían como el crío, ¿no? El crío que llegaba y al que tenían que arropar. Entonces, yo me acuerdo, además hay alguna foto por ahí que encontramos en su momento, y que además pues está su cuñado, él, o sea, yo en medio y él detrás. Esa imagen la tengo grabada desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, después, como te decía, mi trayectoria ha sido tan densa que si desde el año 80 que volvimos a salir y que cogí yo la responsabilidad, son 20 al 2000 más 24, son 44 años, de los cuales 2 periodos de 4 años han estado 2 hermanos mayores míos, que han sido Antonio Hijo y Lolo Jiménez. Por tanto, si a 44 le quitamos 8, creo que son unos 30 y muchos años suficientes como para que se me agolpen miles de personajes y miles de historias. Mira, personas que me han marcado y que yo recuerdo siempre. Te voy a decir, y no quisiera olvidarme de nadie, pero bueno, hay personajes, un Julio Medero Picapiedra, que era el tesorero. Bueno, sobre todo en la época esa que yo me hice cargo, y que yo era un crío, porque tenía 20 y poco años, 26 años, 25, 26 años. Cuando empezamos nuevamente, porque esto era una cosa ya personal, después de 8 años, yo el ver sin sabor de mi padre, de Vicente Bueno, de toda esta gente que se quedó ahí, que no volvió a ver a su soledad y que se creía que no iba a volver. Entonces fue lo que me impulsó a que con una serie de compañeros, de amigos, que teníamos un poco la misma inquietud y que yo le transmití y demás, pues volvimos a poner la soledad en la calle, ¿no? Entonces, de aquella época, bueno, yo solicité que se vinieran a la Junta y que me ayudaran y que yo aprendiera de ellos, porque en definitiva era así. Pues esta persona que te digo, por ejemplo, Julio Medero, que era el tesorero, Ricardo González Esquivel, que antes te lo he nombrado, bueno, esas personas ahí, Lucas Calderón, Pepe Guerrero, eran, bueno, como mis padres y a la vez mis asesores y a la vez los que me impulsaban y los que además en el fondo es que me tenían como si fuera su salvación, que habían sido capaces de montar esta historia y ellos la apoyaban de una manera determinante. Y si algún mérito he tenido en mi vida, el único mérito que he sido es que me he rodeado de la mejor gente del mundo, que ellos han sido y que yo he podido tener la responsabilidad, sí, pero porque ellos estaban. Si ellos no hubieran estado, yo no hubiera sido nada. Y yo no es que soy nada, la cofradía no hubiera llegado donde ha llegado, ¿no? Donde se ha consolidado. Entonces, bueno, todas esas personas y después a lo largo de los demás años, yo que sé, hay personas
que te marcan. Camarera, y que no me lloren mucho, pues María, la madre de Paco, la madre de mi Paco Gámez, Alicia, mi prima, bueno, mi prima, la hija de mi primo, Alicia Navarro, mucha gente en esa etapa primera que marcaron y que empezaron a marcar la línea. Y después, bueno, personajes a lo largo de, si queremos, en Camarera, Marisa Aragón, Nuria Jaramillo y toda la gente joven que hay ahora incorporada, ¿no? Que hay. Entonces, toda esa parte ha sido muy influyente en la cofradía y muy determinante. Y después, bueno, personajes como Miguel Mengual, como Jorge Cánova, bueno, y muy recientes que se nos han ido y que esta gente siempre quiere estar arriba en el palco y se van muy pronto y demasiado pronto, pues el Pájaro, Salvador, mi Salvador, Pájaro, Justo López y no hablemos de Ángel Castro, por ejemplo, ¿no? por decirte. Entonces, ha habido a lo largo de la historia, había otro personaje que no me quisiera olvidar, de Ángel Urquiza. Ángel Urquiza, que venía de Sevilla toda la Semana Santa desde un principio y bueno, y ha habido muchas más personas, muchas más personas comprometidas y que continúan y que después su familia han continuado. Y después, bueno, familias de siempre que han estado en la cofradía y que siguen estando, ¿no? Entonces, no sé qué más decirte de nombres, pero bueno, porque tendría miles para citarte, ya te digo. Además, como antes te decía, mi mejor, si es que he tenido algún mérito, es haberme rodeado de ellos. Mi familia actual, yo tengo mucha suerte. Tuve mucha suerte de cuna y he tenido mucha suerte en mi vida de desarrollo normalizado de la vida de una persona, ¿no? Tuve mucha suerte con Marga, que nunca ha querido figurar, nunca ha querido estar, pero siempre ha estado, siempre ha marcado, siempre ha corregido, y he tenido la gran suerte de tener esos dos pedazos de hijos que tengo, a Javier y a Miguel, que han sido, pues bueno, en principio eran mi mayor fruto de guardería, por así decirlo, y que yo disfrutaba con ellos viéndolo, y después han sido pues esos dos personajes que han dicho, oye, esto está asegurado, ¿no? Porque van a continuar. Y después, por ejemplo, Miguel, Javier, ahora, pues bueno, por circunstancias suyas, está fuera, y entonces no tengo la suerte que he tenido estos 4 años anteriores, o estos 5 años, de tener a mis nietos a mi lado, ¿no? A mi lado durante todo el año, me refiero. Voy a seguir teniéndolos, indudablemente, y seguro que en Semana Santa van a estar, porque había que ver a mi nieto Javier, concretamente, la pasada Semana Santa, con 5 años, a la 1 de la mañana, entregando estampas en la calle Cervantes, ¿no? O sea que creo que eso era ahí, y que cuando terminó, no quería irse, y el padre se lo quería llevar, eran las 1:30 de la mañana, las 2 de la mañana, y decía, papá, si es que es mejor que aquí, yo no voy a estar en ningún lado. Con eso te quiero decir que bueno, que he tenido esa suerte. He tenido esa suerte porque otras veces, pues tu familia, legítimamente, pues no tiene tus mismos pensamientos o tus mismas, iba a decir aficiones, no aficiones, pero sí, pues bueno, pues tu misma devoción a determinados titulares, ¿no? Pero en mi caso, pues bueno, no es que lo haya tenido, es que me lo han hasta fortalecido ellos, ¿no? Entonces, si mis padres empezaron, después mi familia ha sido una continuación que de tantos años que hemos hablado, 38 años, son muchos años de dedicación, son muchos años de honor, indudablemente, pero de tener que estar, de tener que tomar muchísimas decisiones, de no parecerle bien a todos, desde cero prácticamente empezar con una cofradía que no teníamos absolutamente nada. Teníamos, cuando empezamos nuevamente, un trono totalmente deteriorado en un garaje en el Real, con un techo caído, y que me tuve que coger y a amigos, a familiares, compañeros de trabajo, para ir a sacar aquello y meterlo en un camión. No, meterlo en un camión nos lo llevamos, me acuerdo, a hombros desde el Real una noche, a las 12 de la noche, que la gente nos veía por la calle y decía, ¿y estos locos dónde van? Después de 8 años sin salir, y estos locos, íbamos para Sagrado Corazón con un... Entonces, bueno, y anécdotas de ese tipo, pues
yo qué sé, te puedo contar miles. Entonces, cansado en ese aspecto, nunca he sido cansado, pero sí es verdad que a lo largo de tantísimos años hay momentos en que cuesta un poco más, pero la verdad ya te digo que con la gente que siempre he estado rodeado, ha sido fácil. Bueno, yo creo que soy una persona muy normal, y siempre me ha encantado el deporte. Bueno, independiente de mi trabajo ha sido un trabajo de los cuales yo he tenido la suerte de decir, cobro a final de mes por algo que me encanta hacer. Entonces he tenido la suerte de empezar, yo hice magisterio, como te digo, y después, bueno, entré en el mutualismo laboral. Tuve una etapa de funcionario dentro del mutualismo laboral extraordinaria, con unos compañeros extraordinarios. Y después tuve, pues yo tenía la gran suerte de acceder a la residencia de mayores, a la residencia de pensionistas, como entonces se llamaba, a la residencia de ancianos en principio, con la terminología cariñosa que entonces se le daba y demás, después residencia mayor, residencia de tercera edad, centro polivalente, como queramos llamarlo, en definitiva, de estar rodeado de una gente y de poder trabajar en algo que además te servía como de espíritu de servicio, ¿no? De ayuda, y veías. Entonces, bueno, como te digo, eso me ha copado, yo pienso que más que las horas normales y muchísimas más, ¿no? Y fines de semana, y no he tenido nunca, decir este horario, no este horario, o sea, que yo es que me he dedicado en plena, porque he tenido esa suerte de tener un trabajo donde disfrutaba. Y después, bueno, tuve una etapa última que, bueno, por circunstancias que se dieron y demás, pues dejé de ser director del centro y tuve una parte también de servicio en la ciudad, como consejero y como presidente de la fundación y demás. Y después volví nuevamente para terminar mi etapa de trabajo, pues nuevamente en la residencia, ¿no? Entonces, eso me ha absorbido muchísimo tiempo. Ahora, mi tiempo libre que tenía, pues he disfrutado de una manera terrible con el deporte. El baloncesto me ha encantado, el fútbol me ha encantado, el tenis me ha encantado, el pádel me ha encantado. Actualmente ya con mi edad me encanta andar y procuro andar muchísimo. Y sobre todo después, bueno, mi familia me ha llenado. O sea, el poder estar con mis hijos, con mi mujer y con amigos. Y si tengo también otra parte de mi vida importante, es que me considero muy sociable y entonces estoy rodeado de amigos. Y rodeado de amigos y metido en mil historias, pues como la vela, que he estado también muchísimas veces, y después pues de asociaciones donde pues, he estado también colaborando. En Marítimo he estado muchísimos años, actualmente en Los Cabales, por decirte dónde estamos ahora mismo ubicados. Bueno, que siempre he estado vinculado. Como mi madre decía, eres cuillo de mal asiento. Porque siempre, bueno, yo dormí mis horas, pero además me he dormido siempre muy bien y espero seguir haciéndolo, pero lo justito. Yo creo que en la calle y disfrutando de la gente y estando en contacto con la gente, se aprende y se queda uno muy gratificante. Mira, la lección canónica es la terminología, como marcando la efemérides de cuando llega la imagen y se pone en vigor nuestra cofradía, ¿no? Que es en el año 51. Y cuando hace su primera salida profesional, que la hace en el año 51 y la hace de una manera, yo nací en ese año, comprenderás que no me puedo acordar de cómo se hizo, pero sí, a través después, por interesarme, por la historia, por leer mucho, por lo que me comentaba mi padre, por lo que me comentaba un Manuel Páez, que estaba también en ese principio, y y después pues leyendo, por ejemplo, a ese personaje maravilloso y sabio que es don José Luis Blasco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que la primera salida profesional la hace en un Vía Crucis, desde la parroquia, bueno, desde la Cruz Roja, desde la iglesia de la Cruz Roja. Esa fue su primera salida y fue en el año 51. Entonces, ¿qué celebramos ahora? Celebramos el 75 aniversario de la religión canónica, del nombramiento como cofradía, como estamento real y puesta en nuestra ciudad, en nuestra imagen y nuestra primera salida profesional. Y eso es lo que estamos celebrando.
75 años. Somos de las cofradías más jóvenes de nuestra ciudad. Creo que posteriormente está casi unida a nosotros, está el Rocío, un poquito antes, y posteriormente la única que está es la iglesia castrense, que es bueno, de la diócesis castrense, pero vinculada y totalmente inmersa dentro de la agrupación de cofradías. Entonces, pues somos indudablemente, pero posiblemente el protagonismo que de alguna forma podemos tener, en la medida que se quiera pensar que es un protagonismo, es ese parón que hubo y ese volver a resurgir nosotros como única cofradía y ayudar, porque después nos volcamos con todas las otras cofradías, cuando empezamos nosotros a salir, salíamos solos, al año siguiente estuvimos ayudando al Carmeliza, estuvimos ayudando al Rocío, entonces somos la cofradía de las más jóvenes. La imagen nuestra es del mismo autor, que es de la escuela de Salcillo, de Murcia, de Nogueras Valverde, que es de la Virgen del Rocío. Igual, si os fijáis, tiene muchísima similitud en la cara, si os fijáis, mucho, ¿no? Después, bueno, la manera de su regla y la manera de nuestras reglas son completamente distintas y ellos tienen su sentido y nosotros tenemos el nuestro, y al final es lo mismo, porque es la misma madre del mismo hijo. Esto está clarísimo. Entonces, ya te digo, tengo una admiración terrible con las imágenes de las criticanas de nuestra ciudad, ¿no? del pueblo. O sea, ese nazareno, ese santo entierro, eso, vamos, además, bastaría esta memena y demás. O sea, y después de la tradición de esa cofradía hermana de tantísimos años, nosotros somos una cofradía jovencita, de 75 años, que tampoco uno está jovencito cuando tiene 75 años, pero bueno. Pero en fin, y cuando surge esto ya surge hace un año y pico que empezamos a pensar en ello y a decir, bueno, ¿qué hacemos? Surge lo que ahora llamamos ese aluvión de ideas que aportamos todos en las diferentes juntas, los jóvenes que tienen una participación realmente importante en nuestra cofradía desde siempre, y empezamos a ver. Y después estamos un poco encorsetados por la delegación del Hermandad de Cofradía. Y entonces ahí está cuando se celebra cualquier tipo de... Está todo marcado. ¿Qué hay que hacer? Entonces hay una parte de formación que sí o sí tienes que cumplir para poder desarrollar tus actividades, que nosotros la hemos cumplido con nuestras catequesis a través de la vicaría y demás, desde enero del pasado año, de este año, perdón. Hay una parte de formación, te digo, importantísima. Hay una parte de caridad que hay que realizar, que nosotros pues nos encomendamos una serie de objetivos que estamos cumpliendo y que vamos a cumplir a lo largo del año con motivos extraordinarios de ser la celebración extraordinaria, no los motivos normalizados de nuestra cofradía durante todo el año, que los tiene, porque si no, no tendría sentido que llegáramos a un Jueves Santo para sacar un Cristo muy bonito o una Virgen muy bonita, cuando hay un montón de necesidades y sacar con muchas flores, qué bonito, qué guapitos y qué lindo. Sí, todo eso está muy bien y lo hacemos y procuramos hacerlo. Pero, oye, aquí hay otra serie de actividades a través de la parroquia, a través de Cáritas, a través de nuestras monjas, que son nuestras salvadoras, esas monjas maravillosas del Monte María Cristina, que son nuestro amparo y son en las que, bueno, todo lo que necesitan o lo que nos piden, pero es nuestra parte, la parte social realmente, que es el sentido de la cofradía. Y bueno, y después la parte de culto, que tenemos la autorización correspondiente para hacer, entonces nos permitieron hacer una función solemne de iniciación al 75 aniversario, que lo hicimos en enero. Después el triduo extraordinario, que lo acabamos de terminar de celebrar, que está muy calentito, y la procesión extraordinaria. En medio tuvimos la suerte de colocar, digo la suerte porque yo pienso que hay pocos viajes que salen como ese, ¿no? De organizar un viaje, teníamos en mente decir, oye, ¿por qué no hacemos un viaje al Vaticano? Y pensar en que nos iban a dar una audiencia para nosotros, por muy osados que fuéramos y tal, era un poco pensar como también yo siempre digo muchos dichos de mi madre, y he hecho un par de ellos me parece a lo largo de este rato, era hacer la lechera, ¿no? Como le llamaban, la lechera es decir, bueno, pues empieza a decir cosas que tú piensas que te gustaría y al final te las crees aunque no sean, ¿no? Entonces, hombre, que nos dieran una audiencia propia a la cofradía, aunque celebráramos 75 años, creo que hay tantísimas manifestaciones de este tipo que sería imposible, estaría el Papa todo el día recibiendo. Pero coincidió que se muere ese maravilloso Papa Francisco, y resulta que sale otro maravilloso Papa y que nos pilla nuestra
cofradías ni el jubileo de las cofradías, que nos habíamos, bueno, es que se hace el jubileo de las cofradías, nos metemos en esta vorágine, nos metemos en esa rueda maravillosa, empezamos a vivir como lo vivían todas las cofradías. Yo tengo la oportunidad de estar en Málaga en varias reuniones, vemos cómo, y entonces organizamos el viaje y tuvimos la suerte de estar en la misa inaugural del pontificado del Papa. Entonces, bueno, es un viaje donde tuvimos ganar el jubileo por todas las puertas que entramos. Yo creo que entramos y cerramos puertas como te puedes imaginar. Además, un grupo de gente dispar, incluso de otras cofradías y tal, que tuvimos una simbiosis terrible, gente de la parroquia, una simbiosis terrible, y ha sido de los viajes más gratificantes. Yo, que me encanta Roma y que he tenido la oportunidad de ir varias veces y tal, ha sido, yo creo, de los viajes más gratificantes que hemos podido hacer, ¿no? Entonces, ha sido otra cosa propia de las actividades que ha desarrollado la cofradía como cofradía. Los que hemos tenido la oportunidad de ir, pues lo tenemos marcado para siempre. Y después, bueno, te digo, el triduo que ha sido algo, yo creo, muy especial, y la procesión extraordinaria. Y la procesión extraordinaria, pues yo todavía me tiemblan las piernas. Me tiemblan las piernas porque creo que ver al Cristo... Bueno, primero, logramos recuperar un manto extraordinario. Hemos recuperado un manto que es una cosa propia ya para la ciudad, que vamos a hacer un convenio con la Fundación para que esté expuesto en el Museo Sacro durante todo el año y nosotros utilizarlo cuando sean los cultos. Porque es una joya que se tenía ahí guardada, que estaba muy deteriorado y que se ha recuperado pues, como un bien cultural propio para la ciudad, ¿no? Y bueno, eso ha sido otra de las aspiraciones que hemos tenido, de las metas que hemos tenido que ir salvando obstáculos hasta lograrlo, ¿no? Hasta lograr que, bueno, que estamos hablando de algo que era difícil de poder conseguir. Hemos tenido la suerte de tener ese bordador extraordinario, Sebastián Marchante, que realmente lo ha recuperado de una manera genial, y bueno, y todos los trámites que ha llevado por poder hacerlo y demás. Y la Virgen procesionó con él por primera vez, o sea que es que era una procesión distinta. Íbamos en acción de gracias, íbamos de alabanza, no era la procesión del silencio, del recogimiento, de las luces apagadas, de entrega. O sea, que ha sido totalmente distinto. Hemos tenido, creo que se montó una procesión realmente con momentos. El Cristo de la Paz, después tuvimos, nosotros asumimos como otro titular nuestro Cristo de la Paz, y es nuestro Cristo. Entonces, en un principio no nos planteamos el sacar al Cristo en procesión, sino que saliera la soledad, porque además es la que hacía con los 75 años realmente. Pero el Cristo hace bastante más que está. Pero bueno, llegó un momento que nos planteamos la posibilidad. Entonces, de esas lecheras, como antes te decía, de esas cosas que tú piensas, que dices, ¿y sí? Pues me encontré un día al general y se lo comenté a don Luis Cortés. Ese general, que en el tan poco tiempo que lleva en esta ciudad como de general, pues ha hecho esta simbiosis tan grande con la ciudad, y es un hombre tan cercano y tan por la labor, cuando le pides algo real y tal, que ya no me ha llegado a sorprender, porque ya lo he llegado a conocer de una manera que es que no me extraña, es así. Él y su familia son así extraordinarios en todo, ¿no? Entonces le planteamos la posibilidad de ir a verlo y explicarle un poco lo que íbamos a hacer. Entonces íbamos, si yo te digo, te soy sincero, íbamos un poco pensando en hacerle como la guardia que hacen al Cristo de Mena, al Cristo el día antes de la salida o en el triduo, un día. Y le dijimos a ver si la Legión podía hacerlo. Él nos miró y dijo, hombre, es difícil porque no tenéis ninguna vinculación ya de años concretamente con la Legión y tal. Entonces, pero bueno, se dan las circunstancias del 75 aniversario, darle forma a vosotros, pensar, claro, estuvimos pensando y tal. Y entonces, pues, le pedimos audiencia y fuimos a hablar. Entonces, estuvimos estudiando la posibilidad y entonces pensamos que sería la vinculación que tiene el ejército de Melilla, el Cristo de la Paz, Cristo de la Paz. Y llevamos a hombro, pues, bueno, mujeres y hombres dedicados a la guerra, sino a que siempre haya paz, ¿no? Y entonces, si el ejército se vincula de manera extraordinaria, además, creo que con buen criterio que lo hicimos entre ellos y nosotros, pensando que vinculáramos también a todas las fuerzas de seguridad, y le dimos
promoción, tanto la Guardia Civil como la Policía Local, como la Policía Nacional, y bueno, y lejos de que aquello fuera algo imposible de conseguir, ha sido, bueno, se allanaron todos los trámites, se allanaron todos los de eso, el general logró y hemos hecho una simbiosis ahí terrible. Y, hombre, los que tuvimos la oportunidad el día de la procesión, el sábado a las 11 de la mañana, de estar en el Sagrado Corazón, aquello era un hervidero, eran 150 hombres, entre hombres y mujeres, del ejército, de todos los cuerpos del ejército, de todos los regimientos, de defensa, de la armada, de aviación, de todo. Y después la Guardia Civil y la Policía Local. Aquello era un hervidero porque fueron, bueno, a ver, bueno, porque además todos sabemos cómo organizado, dónde se hacían los tramos, quién lo llevaba, cómo se hacía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo por la mañana se hizo una especie de ensayo general, tuvieron ellos la oportunidad de comprobar el peso del Cristo con su cruz, con su piel. Tenemos imágenes instantáneas de ese momento allí en la iglesia, la verdad que es algo muy, muy especial, ¿no? Es muy emotivo. Y después, bueno, el desarrollo de la procesión, creo que el desarrollo de la procesión, todos los que tuvimos la oportunidad de vivirlo, realmente que sabe ese Cristo, el himno nacional, con las campanas tocando y llevado de la manera que se llevaba y porque se llevaba, yo creo que eso, y después todos los cambios se fueron haciendo. Después, bueno, logramos a lo largo de la procesión pues 2 o 3 momentos muy importantes, ¿no? María Mendoza, ese pedazo de esa artista, y está ya vinculada con la cofradía y que quiera su soledad. Y que me decía María, que yo he tenido la oportunidad siempre cuando canta, cuando le reza, cuando le canta rezando, o le reza cantando, de estar a su lado, hay que verla temblar, ¿eh? Esa pedazo de mujer, esa pedazo de artista, hay que verla temblar y dice que no me acostumbro, que no puedo. Después le sale la voz, porque le sale el alma. Pero hay que verla. Bueno, ese momento que sale talada en esa casa, que también con la Virgen de la Victoria ya la dejó, y el hombre pues, se brinda de una manera terrible, que también es de agradecer. Y bueno, y subimos y nos llegamos al callejón. Y el callejón, pues yo ya la imagen del callejón que tengo, ya se me rompe todo. Creo que estaba, si siempre lo tenemos el Viernes Santo, a reventar, estaba a reventar, y después con el Cristo subiendo, poniéndolo por primera vez los dos juntos, allí, el que todo el mundo tuviera la posibilidad nuevamente de coger el trono aquel que quisiera. Ese pedazo de artista también de Estefanía, ¿no? Ese Padre Nuestro, que aquello, hasta el más insensible, yo creo que le afloró 2 lágrimas en los ojos. Aquello era, y después, bueno, la Virgen, de allí, todo el mundo poniendo el clavel, los jóvenes, ese pedazo de símbolo de nuestro logo que hemos tenido en el 75 aniversario, que estaban desde por la mañana. Primero, porque la alfombra es muy bonita y parece, esto es un trabajo, para ellos se quedan. Días y días mezclándose ritmos, buscando colores, buscando después el diseño, después marca el diseño y se tiran allí todo el día, ¿no? Entonces, bueno, que son una serie de connotaciones que parecen tonterías, pero no. Y bueno, después, a lo largo de la procesión, tuvimos un acompañamiento, es que además, independiente de todos los portadoras y portadores que hemos dicho del Cristo, la Virgen de la Soledad, quisimos que fuera de todo. Y entonces nos hemos bien preocupado de que todo el mundo que quisiera, que tuviera las ganas de poder llevar a la Virgen, estuviera. Si la Virgen va con enta, éramos 160 y tantos portadores que se han ido intercalando de todas las condiciones sociales, de todo el mundo que ha querido, hombre, poniéndole unos requisitos para el que va a venir, oye, ahora yo quiero, no, oye, tienes que venir con una uniformidad, hombre, venir a callarse de alguna forma, que era también por ver, no vas a poner, pero vamos, todo el que ha querido ha podido estar. Entonces, claro, la procesión era una procesión numerosa, y entonces, aunque en algunos momentos ya del final de la procesión había menos gente, pero nada más que con todos los que llevamos, cuando llegamos a la iglesia, llenamos la iglesia en el Salve de Regina maravilloso, cuando la Virgen se sube al cielo y que allí ya aflora todo lo que tenga que aflorar. Y encima además tuvimos otro ingrediente, como otra petalada en medio de la avenida, donde se hace el desagravio normalmente, con esa tuna, que bueno, que nos hizo a todos de alguna forma, era tan elegante que cantaron y que le cantaron a la Virgen y demás. Yo creo que fueron una serie de ingredientes que no me quiero olvidar de nada, pero vamos, yo creo que fueron suficientes como para no terminar, decir, madre mía,
¿Qué momento he vivido? ¿Qué momento he vivido? Mira, el proyecto de este año es que yo sí o sí dejo de ser panadero. O sea, yo ya creo que he cumplido todo lo que tenía que cumplir y más. Y aparte, yo creo que hay tantísima gente ahí detrás que no se la ve, pero que tiene un protagonismo terrible, que sin ellos esto sería inviable, que ya está bien el que sea uno siempre el que tenga que estar, ¿no? Que parece que es el que figura siempre. Independiente de que, bueno, que se cumple mi mandato está cumplido, son 4 años que se cumplió en junio, pero por estas circunstancias del 75 aniversario, la delegación del mandato y cofradía lo prorrogó un año más, porque claro, no era lógico hacer unas elecciones que lleva pues, su periodo de 2 o 3 meses, con sabidos, pues bueno, prolegómenos, después desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces se me ha prorrogado hasta junio del año que viene. Entonces la Semana Santa del año que viene, porque tampoco sería propio hacerlo antes de Semana Santa, porque no daría tiempo a la nueva Junta a que asumiera las responsabilidades. Pero yo, ya te digo, yo además se cumple, tendría que pedir una venia especial para poder hacerlo, que normalmente la conceden, pero no es mi caso. Yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, yo termino mi etapa y bueno, y yo estaré como mis 2 hermanos mayores han estado, Antonio Guijo y al servicio de su hermano mayor, para que mi hermano mayor me diga y para ayudar. Entonces, ¿qué tenemos pendiente de hacer? Pues afrontar la Semana Santa del año que viene con toda la dignidad, indudablemente, y bueno, y dar por finalizado el 75 aniversario que terminará en enero. Y bueno, tenemos en mente, y yo tengo en mente que tenemos que hablarlo con el vicario, claro está, pues un final, un colofón final. Un colofón final que no estaría mal que hiciéramos un rosario de la Aurora, por ejemplo, con la Virgen saliendo desde la Cruz Roja, que fue su primera salida, y parándonos a lo mejor en un centro asistencial, no lo sé, alguna cosilla de esa. Que aquí no hay nada cerrado, pero bueno, puede estar. Dependerá de lo que nuestro director espiritual y vicario nos quiera considerar y decir, y nosotros propondremos y después ya. Pero vamos, será al final una misa solemne, por supuesto, no habrá. Esperemos, y ojalá pueda venir el nuevo obispo, que estuvo a punto de poder, pero bueno, tuvo que venir antes, pero ahora no puede venir, a lo mejor puede ser una ocasión también muy válida para poder estar, y bueno, y daremos los actos conmemorativos del 75 aniversario de la elección canónica. Oh, María, yo no me he planteado nunca pero bueno, que yo creo que me gustaría, pues que fui alguien que intentó servir y no servirse. Y estar dándole un poco sentido y forma, sí, pero como antes te digo y te reitero, teniendo la suerte de que si algún mérito tengo es haber sabido aglutinar a diferentes pensamientos, modos todos con el mismo pensamiento, todos con la misma finalidad, la Virgen de la Soledad y también después el Cristo de la Paz y la Soledad. Pero bueno, cada uno con su forma de pensar, con su forma de decir, con su forma de hacer y de aglutinar. Y te iba a decir diferentes corrientes, pero no son corrientes, pero en todas las juntas y en todos los sitios siempre hay pues, personas que piensan de una manera más determinante, otras de menos, otras que... Entonces, bueno, a lo mejor si he tenido un mérito también en eso ha sido, por decir mérito, el saber aglutinarlo a todo, el saber escuchar, el saber oír y el saber, bueno, pues tomar determinaciones sin tratar de herir. Me gustaría que pensaran que he venido a colaborar, a servir y que he sido por uno de los gustos de su inquietud. Oh, madre mía. La Virgen de la Soledad para mí es todo. Es acercarme a ella, a María, en cualquier vocación, pero claro, la mía es la soledad. Pero es que me acerco a la Virgen de la Victoria, me acerco actualmente en esa catedral de templo que tenemos en Nicaragua, ¿no? Esa oportunidad que estamos viviendo por las circunstancias que se han dado, ¿no? De tener a todas las imágenes juntas.
Y aquello es una verdadera catedral, ¿no? Que a lo mejor no lo estamos valorando en su momento. Pero claro, tenerlo todo allí, eso ha sido un mérito del vicario, ¿eh? Ser acogedor y ser receptivo a toda esta historia y aglutinarnos y sabernos aguantar a todos. Eso ha sido un mérito de él, eso hay que reconocerlo. Entonces, claro, es que mi soledad, es que como nací con ella, pues entonces, y después he tenido la oportunidad de verla de muchas formas. He tenido la oportunidad de ser vestidor de la Virgen y camarera de la Virgen, verla como la Virgen. He tenido la oportunidad de ver esa talla cómo se restauraba y llevarla yo a restaurar muchísimo. He tenido la oportunidad de ver historia a su lado y de cuando procesionamos, cuando salimos de la estación de penitencia, siendo capataz, de mirarla de una forma distinta, de tener la responsabilidad de sacarlo y de tener la responsabilidad de entrarlo y de pedirle, pobrecita mía, si es que yo creo que nada más mirarla sabe lo que estoy pidiendo. Y yo nunca he adorado la talla, nunca he adorado la talla. Yo creo que la talla es el mejor vínculo para vivir a ella. Y ella es María y es la madre. Si no, esto no tiene sentido. Pero bueno, he tenido la suerte de yo verla a través de la soledad. Y creo que es lo más importante. Entonces, cuando miro la soledad, es que miro a la madre de todos. Y con eso ya lo tienes todo dicho. Y yo creo que le pides. Para un momento determinado, pues por los que necesitan algo, sobre todo de tu familia. Y sobre todo, pues en este caso, pues por tu familia más directa. Y en su momento por mi padre, por mi madre, por mi hermano, por tu primo, por tu tío, por todo aquel que tú crees en ese momento, por tus amigos, por aquellos necesitados. Bueno, y después por las grandes necesidades de todos, ¿no? De todo el mundo. Pero después, sobre todo, por tu familia más directa. O sea, yo ahora nada a mirarla y ella sabe que le estoy pidiendo por mis nietos y por mis hijas. Y que mi mujer y yo, pues que tengamos siempre salud y que podamos también disfrutar mucho. Yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar.